Es el Día Mundial de los Archivos. Este es un día que, bueno, uno puede decir, ay, papeles viejos, ¿eso qué? No sirven para nada, pero no. Recientemente ha crecido y se ha visto la importancia de los archivos. Y para hablar de este tema tenemos ya a alguien que recientemente se ha metido de lleno a los archivos, ya anda así lleno de archivos, saca por acá una carpeta y ver, mira, aquí está el dato. Se trata de Asael Abdí Vázquez Román. Él es actualmente jefe del Departamento de Archivos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, además de cronista municipal de ese lugar, a quien saludo con gusto una vez más. Asael, muy buenos días. Buenos días, Evaristo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hemos platicado y tenemos que seguirlo haciendo de la importancia de los archivos hasta que todo mundo tengamos la misma sintonía, porque como decíamos al principio, no solamente es la memoria histórica, también es la manera en que se pueden transparentar todo lo que pasa, ¿no? Así es que me gustaría preguntarte en principio, y comencemos con el principio, nuestra propia vida personal, nuestros archivos personales, que ahí nos dan la importancia de los archivos públicos. En efecto, la importancia del archivo radica en el orden de los registros. O sea, cuando hablamos de registros, hablamos de historia. Nosotros mismos tenemos la necesidad y obligación de tener bien ordenados nuestros documentos, que son el registro o la historia de nuestra vida. Partimos desde el acta de nacimiento, que es desde el certificado de nacimiento que expiden ya ahorita actualmente en los hospitales, que deriva en el acta de nacimiento, que deriva en la CURP, y son los documentos con los que existimos. Sin esos documentos legalmente no tenemos no tenemos personalidad, no tenemos identidad, no tenemos nombre. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros podemos entender la importancia de un archivo, y sobre todo un archivo ordenado. O sea, imagínate que teniendo bien ordenados los documentos de nuestra vida, podemos conocer nuestra historia y conocer la historia de nuestra familia, o teniendo ordenados los archivos de las instituciones, en este caso de los municipios, por ejemplo, pues conocemos la historia de los pueblos, la historia del municipio. Así es lo que decíamos, por eso partimos de ahí, desde lo personal, para entender, extrapolamos esta situación y nos damos cuenta de la importancia del documento, de la firma, del consentimiento, de la aprobación, y no dejamos al azar o a la especulación las razones por las que se hizo tal cosa o se tomó determinada decisión, ¿no? En efecto, manifiestan la voluntad, y sobre todo son testimonios objetivos. Por ejemplo, cuando fallece una persona, el documento en el que manifiesta su voluntad es el testamento. Es un documento, forma parte de un archivo. Si no existe este documento, se considera como tal, no dejó una voluntad establecida, a pesar que a los deudos les haya dicho cómo era su voluntad que se repartieran sus bienes. Mientras no existe un testimonio documental, realmente no hay un elemento objetivo para determinarlo, y por ende no existe. Entonces qué bueno que radicaran eso, la importancia de tener registros documentales, registros de información, sin importar el soporte, porque un documento es un registro de información independientemente del soporte que lo contenga, para poder nosotros pues tener bien organizada nuestra vida. Definitivamente, y si eso lo hace también el gobierno municipal, pues podemos nosotros entender, comprender, estudiar más las decisiones y lo que ha pasado en cada lugar. Ahora, sin embargo, Asael, pasa lo contrario. Para el poder, incluso para sociedades, para culturas enteras, estos testimonios podrían ser negativos. Por ejemplo, alguien que no quiera que se sepa tal cosa, pues en lugar de preservarlo, lo destruye. Y también así hemos visto cómo se han destruido, bueno, aquí en México, ¿no? Llegaron los españoles, ¿qué? ¿Por qué están adorando eso? Tíralo todo, hazlo piedra, hazlo polvo. O sea, como que la humanidad también cuida sus intereses, y quienes están en el poder también revisan o cuidan que estas pruebas, estas evidencias no le vayan a afectar y llegan a cometer este tipo de barbaridades, ¿no? Sí, esa parte que comenta sobre la destrucción de los archivos o los acervos institucionales, todavía desgraciadamente es una práctica constante. Sin embargo, la propia ley, la propia legislación, incluso el hecho de que el día de hoy estemos conmemorando el Día Internacional de los Archivos, parte de la primera sesión del Consejo Internacional de Archivos en 1948, un día como hoy. Es decir, desde hace casi 80 años
o vamos ya para 80 años, se vienen sesionando y se vienen estableciendo ciertas normas y criterios para poder hacer con más rigor o realizar con más rigor este control documental. Ahora, son malas prácticas archivísticas, se consideran, inclusive por costumbre se llegaron a normalizar. En otras administraciones, otros periodos, tiempos atrás y ya algunos no tan lejanos, se tenía como que, por ejemplo, en las presidencias municipales, al término del trienio, el presidente se llevaba su archivo. O sea, al término de las administraciones veíamos camionetas con cajas que se iban, ¿no? Sí. O sea, eran inclusive cosas que a la luz de la archivística estaban mal hechas, pero a la luz de las administraciones era algo normal. Y es en lo que estamos tratando, quienes nos hemos involucrado a aplicar la normatividad archivística, tratar de erradicar, que ya no vuelva a existir. Incluso existen controles que hace falta hacerlos más rigurosos, tenerlos mejor supervisados, como el cuadro general de clasificación de archivística, por ejemplo, o el catálogo de disposición documental, que inclusive es una obligación de transparencia para los sujetos obligados, en el que se inscribe absolutamente todo el documento que existe en la administración para evitar su pérdida. Entonces, cuando el problema está en que si nosotros no sabemos qué hay en los archivos, es fácil que se elimine o se sustraiga lo que hay. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de lo que hay o debe existir, en el momento en el que se detecta su pérdida, es posible realizar alguna acción en consecuencia, porque, bueno, a saber que a partir del 2019 ya existen los delitos contra los archivos. Entonces ya son delitos inclusive considerados como del Foro Federal. No conozco yo hasta el momento algún caso en el que se haya ejercido alguna acción penal, pero existe esa posibilidad ahorita, para evitar precisamente estas malas prácticas archivísticas, en el que el funcionario, porque no solamente se hacía, o se hace, desgraciadamente en algunos casos todavía, a nivel de presidencia municipal, sino a nivel de oficina. Sí. O sea, el titular de la unidad administrativa X, que no quiere que se sepa algo, simplemente extrae la documentación. Así es, y la noticia es de que pues ya hay leyes que protegen todo eso. En efecto. Así es que ya no es tan sencillo como antes. ¿Te acuerdas de aquella escena de Diego Fernández de Ceballos, que estaban ahí las boletas y se hablaba de fraude y él dijo, quemen todo, tiren todo, y lo empiezan a abuchear? Esa es una imagen muy representativa, ¿no? De que ahí estaban los archivos, de que querían el recuento y él dijo, no, estaban en el Congreso. Perfecto. Va todo para atrás, quémenlo todo, y pues curiosamente y misteriosamente se quemó, ¿verdad? El archivo, las boletas y todo eso. En fin, y por último, Asael, también hay que decir lo bueno. Lo bueno es que también ya hay digitalización de los archivos. Esto nos ayuda porque pues siempre no hay dónde poner las cosas, las cajas, y ahora con la tecnología, además de que la ley ya los protege, ahora también podemos digitalizarlos y contener en pequeños aparatos toda esta enorme información. Sí, el fin de la digitalización, bueno, la digitalización es una forma de reprografía. La reprografía son cualquier cantidad de medios por los que un documento pueda duplicarse, sin perder la calidad del original. Ahora, la digitalización se hace, en el caso de nosotros, en el archivo de Tlaquiltenango, lo hacemos de dos formas. Para documentos contemporáneos, mediante escáner, un escáner láser, y para documentos antiguos lo hacemos a través de una cámara DSLR o reflex, mediante un brazo estabilizador para dañar lo menos posible los documentos, porque hay documentos que con el láser, porque depende del tipo de papel, del tipo de tinta, del tipo de fibras que con el que esté constituido el papel, puede inclusive hasta quemarse. Entonces la digitalización viene a ser uno de los impulsos tecnológicos más importantes que han tenido los archivos, porque incluso, y uno de los objetivos, por ejemplo, que tenemos nosotros, es eventualmente tener los documentos en los anaqueles. Ahorita estamos trabajando en retirarlos de las cajas de huevo y pasarlos a cajas especiales, a contenedores o cajas del tipo AG, que son las que indicadas para archivos, con guardas de folder de papel. O sea, estén ahí, pero que las personas puedan acceder de forma remota, desde la comodidad de su casa, donde tengan acceso a internet, al acervo documental digitalizado. Además de que en el caso de los documentos antiguos,
el hecho de consultar el ejemplar digitalizado y no el ejemplar físico nos ayuda a conservar el ejemplar físico porque ya no se le ojea, claro, ya no se le manipula, ya no se rompe, entonces... No le cae refresco. No pasan cualquier cantidad de situaciones que pueden llegar a suceder. Además, bueno, como vemos o como se puede observar o van a poder observar, estaban las cajas revueltos los documentos. Nosotros estamos haciendo un proceso de clasificación y al momento en el que se clasifican, se determina a qué periodo corresponden, a qué área de la administración de ese periodo corresponden, después se limpian, se les retiran clips, grapas, broches, baco, hilos incluso, lo metal porque se oxida y contamina el documento. Sí, sí. Y el hilo porque eventualmente se va a pudrir antes que el papel, entonces también es necesario hacer el retiro. Utilizamos guantes, utilizamos cubrebocas, porque bueno, tú sabrás que son grapas que tienen más de 100 años algunas, y tienen muchísimo óxido y tienen muchísimo filo también. Entonces lo más importante es cuidar la integridad de quienes trabajan ahí en el archivo. Y después de eso se hace el proceso de descripción, que es a su vez pasarlo a inventarios, y después ya viene el proceso de digitalización. Que bueno, te comento como adelanto, hoy por conmemoración del Día Internacional de los Archivos, por la tarde estaremos publicando por primera vez al público, el cuadro general de clasificación archivística correspondiente a los periodos de gobierno de 1920 a 1930, de 1939 a 1940 y de 1941 a 1942, junto, que no van a ir en el mismo documento porque son instrumentos separados, con el inventario general por expediente de cada uno de estos 3 periodos diferentes. ¿Para qué? Esto se publica para que la gente lo pueda consultar desde su casa y mediante el código de clasificación archivística, si le interesa alguno de sus documentos, pueda acercarse al archivo y se lo podamos proporcionar para su consulta. Perfecto. O sea, por primera vez tendríamos ya una consulta y búsqueda sistematizada de documentos dentro del archivo de Tlaquiltenango. Excelente, muy bien. Entonces a partir de hoy estarán disponibles. En la tarde esperamos, vamos ahorita a ultimar los detalles del formato, y yo creo que por la tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ya estaríamos haciendo la publicación de los instrumentos, que se van a ir actualizando mes con mes. La idea es que cada mes se hagan más grandes. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Asael, por haber venido, darnos cuenta, y hay que seguir haciéndolo, de la importancia de los archivos hasta que, todos tengamos esa cultura de poder preservarlos y sobre todo consultarlos, ¿no? Para entender, pues, determinada situación en alguna materia. Así es que vamos caminando, pero ahí en Tlaquiltenango pues ya han avanzado buena parte, esperamos que también en los demás municipios. Muchas gracias, Asael. Gracias, Evaristo. Nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias.